y activas el micrófono. Listo, ok. Ok, perfecto. Ya Muy bien. estamos. Ya, ok. Bueno, queridos amigos, buenas tardes a todos. Es un placer para nosotros dar comienzo a esta reunión programada para el día de hoy. Es la reunión académica de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Y siempre tenemos un invitado especial los viernes por la tarde. Hoy el invitado es un miembro de nuestro equipo, el doctor Fernando Marulanda. Es médico internista y gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia y es docente de gastroenterología en el Hospital Universitario. Y tenemos como comentarista que comentará esta importante conferencia el doctor Víctor Arbeláez. El doctor Víctor Arbeláez es un médico internista, gastroenterólogo de la Universidad Nacional de Colombia y docente ad honorem de la Unidad de Gastroenterología de la Universidad Nacional de Colombia. Creo que es un par de profesionales altamente competentes. Para nosotros es un privilegio impresionante tener hoy dos exalumnos de muy alto nivel, competentes, integrales, muy estudiosos. Por eso estamos muy complacidos de que nuestros exalumnos, con este alto nivel de competencia académica y científica, fortalezcan esta reunión que cada día tiene más adeptos, más personas a nivel nacional e internacional la siguen en directo o en el canal donde la estamos distribuyendo. Fernando, bienvenido, buenas tardes. Por favor, puedes comenzar tu conferencia. Ya me conecté. Profe, buenas tardes. Muchas gracias por sus palabras. Bueno, Para mí es un honor ser parte de este ciclo de conferencias de tan alto nivel científico y además compartir escena con un líder de la gastroenterología en Colombia, profesor de medicina, un gran endoscopista terapéutico como es el doctor Víctor Arbeláez. Doctor Arbeláez, muchas gracias por acompañarnos en esta presentación. Este es el tema para la tarde de hoy. La polipectomía de colon, milagros del asa fría. En PubMed, además de encontrar la evidencia científica más importante, se puede encontrar también algunas historias. Y esta es la gráfica que resume la historia de la polipectomía de colon con asa fría. En el año 92, una primera publicación por el grupo del doctor Tapero, pero fue necesario que pasaran más de 20 años antes de darnos cuenta de la importancia de esta descripción. Y esto sucedió debido a que los defensores del uso de la unidad electroquirúrgica o asa caliente tenían las premisas de que con esto se lograba una resección más profunda, la posibilidad de tener hemostasia inmediata, facilitar el corte independiente del tamaño del pólipo y una falsa seguridad respecto a un concepto que se llama o se denomina la lesión térmica en el área de penumbra, que solo hace referencia a que si en el caso de que los bordes de la lesión todavía comprometieran el área del corte, la quemadura que se genera los siguientes días lograba controlar la posibilidad de recurrencia de la lesión. Entonces, este dispositivo empezó a verse con recelo y tenía la facilidad que se generaba un posible sangrado después de la resección. Entonces, por eso entró en desuso por un tiempo. En el mundo ya se ha evaluado cuáles son las consideraciones respecto a las técnicas para realizar polipectomía en el colon, solamente para comparar un país cercano como Estados Unidos con el grupo de Suramérica y América Central. Fíjense cómo para pólipos de 1 a 3 milímetros en Estados Unidos se utiliza pinzas. En Suramérica también utilizamos pinzas. Para los pólipos de 4 a 5 milímetros, en Estados Unidos ya se empieza a utilizar asa fría. En Suramérica continuamos utilizando pinzas. Pólipos de 6 a 10 milímetros, totalmente indicado el uso de asa fría en Estados Unidos, pero en Suramérica ya pasamos a la unidad electroquirúrgica. Para los pólipos de 10 a 20 milímetros, en Estados Unidos utilizan la unidad electroquirúrgica, aquí continuamos utilizando también la unidad. Solo nos parecemos en los pólipos de 10 a 20 milímetros y los menores a 3 milímetros. En Sudamérica y América Central
no es claro el uso de asa fría en qué tipo de pólipos se debe utilizar. Y hemos desarrollado técnicas como esta, que es el piecemeal con pinza. Son aquellos pólipos que por su tamaño no caben dentro de la copa de la pinza y se inicia la resección a mordiscos, a realizar mordiscos sobre la lesión hasta no verla con claridad. Esto está totalmente proscrito, porque el grado, el porcentaje de recurrencia es muy alto. Cuando se indaga a los gastroenterólogos sobre las consideraciones que tienen sobre las técnicas, para el caso del asa fría, lo que más preocupa es el sangrado temprano. Lo que me parece a mí más impactante es que son conscientes de que la posibilidad de tener una resección incompleta con las pinzas es altísima. Entonces, me queda como conclusión de que parece que tienen menos miedo a esto, un escenario devastador para el paciente que impacta en la calidad de vida y sobrevida, que a esto, un escenario único para hacer brillar todas sus habilidades técnicas y hacer así como hace este hombre con el grupo de trabajo, tranquilos, aquí estoy yo, y eso probablemente usted lo va a poder resolver. El gastroenterólogo debe estar familiarizado con las pinzas y debe conocer qué tipo de pinza tiene en la unidad en la que trabaja. Si tiene pinzas jumbo, esta puede ser utilizada para pólipos de hasta 5 milímetros. Para pólipos de este tamaño, resecciones con pinza comparadas con asa fría, la posibilidad de tener una resección completa es similar. El tiempo y las complicaciones son iguales. Pero cuando se incluyen pólipos más grandes de 5 milímetros, es decir, hasta 7 milímetros, la posibilidad de realizar una resección completa con pinza disminuye hasta el 70% en comparación con el asa fría, que es del 93.8%. Por eso, después de 5 milímetros, ya se debe cambiar la estrategia y se debe propender por utilizar asa fría. Entonces, si en la unidad tienen estas pinzas de copa pequeña, estas solo sirven para resecar pólipos de 2 milímetros. Por el contrario, si tienen estas pinzas jumbo, hasta 5 milímetros pueden ser resecados. De aquí en adelante empieza lo que se ha generado o lo se ha denominado la revolución del asa fría. Y los gastroenterólogos estamos así felices de contar con este dispositivo en las unidades de gastroenterología. Se trata de un monofilamento que tiene un nivel de rigidez superior comparado con el de las otras asas, viene trenzado y es 33% más delgado para facilitar el corte. Estas son las ampliamente difundidas, la Exacto, la Snarmaster o la Captivator de Boston. Difieren en el grado de rigidez, en el diámetro del alambre, pero esto es lo más importante que debe conocer y tener en cuenta, y es el tamaño de apertura del asa, porque con esto van a tomar decisiones respecto a cómo van a enfrentar la lesión que van a resecar. Entonces, Exacto viene de 9 milímetros, Olympus tiene dos, una de 10 y otra de 15 milímetros, y Boston tiene una de 10 milímetros. Las ventajas del uso de asa fría es que es un procedimiento que es más rápido, tiene menor complicaciones, no tiene riesgo de perforación. Y yo quiero pedirles, en el caso de que presenten una perforación, deben publicarla inmediatamente, porque en el mundo están esperando esta información. Tiene menor riesgo de sangrado tardío, hay ausencia de síndromes térmicos como el síndrome postpolipectomía, hay menor lesión diferida. Esto hace referencia al tamaño de la lesión, que puede aumentar la quemadura, y el tamaño de la lesión generada después de una resección con asa caliente. Es mucho más costo efectiva al no necesitar una unidad electroquirúrgica, y en este punto es clave y para esta época es fundamental, y es que no tiene un mayor riesgo de aerosolización en pandemia del COVID. Es fundamental tener este dato. Este estudio es impactante. Se realizó una comparación de asa caliente y asa fría. Se resumen todas las ventajas que acabo de mencionar. Se realizó primero una medición antes de realizar la polipectomía en los dos escenarios. Inmediatamente después de realizar la polipectomía, se tomaron el trabajo de hacer otra colonoscopia al día siguiente para evaluar el área de resección, y así como también estudiar en la pieza de patología el porcentaje de muscular mucosae y su mucosa incluida. Entonces,
El diámetro del defecto inicial fue de 5.1 para asa caliente y de 7.5 para asa fría. El día siguiente, el diámetro se aumentó en las resecciones con asa caliente en un 29%, comparado con una reducción del 25% para asa fría. El porcentaje incluido de muscular mucosae fue de 96% en asa caliente versus 92%. Entonces da seguridad para la resección de estas lesiones mucosas. Y el porcentaje de submucosa fue de 81% en asa caliente versus 24%. Por esto que no preocupa tanto la profundidad a la hora de evaluar las complicaciones. Esto debe ser aprovechado, pero debo aclarar y hacer énfasis en algo clave, y es en la técnica. Es claro que las personas que saben conducir pueden intercambiar los automóviles y con facilidad poder adaptarse uno al otro. Pero si tuvieran que manejar de pronto un camión o un bus, seguramente este sería el resultado. Es similar en las técnicas endoscópicas, no son intercambiables. Y la técnica de polipectomía con asa fría es diferente a la de asa caliente. Es por esto que el gastroenterólogo, independiente de la edad o de la casuística, tiene que estar constantemente en una lectura que le permita actualizarse en las técnicas que se están actualizando constantemente. Estas son algunas de las diferencias comparando asa fría con asa caliente. La posición del pólipo es la misma, porque esto facilita la resección en relación a cómo salen los insumos a través del canal de trabajo. El margen de mucosa sana incluida para asa fría es de 2 milímetros. En asa caliente, hasta 1 milímetro es suficiente. El cierre del asa para asa fría es continua, cierre y corte. Para asa caliente solamente hasta el momento de que se siente la resistencia para realizar el corte con la unidad electroquirúrgica. La aspiración no se recomienda cuando se utiliza asa fría, ya que se modifican los bordes de sección. Para asa caliente, como se cuenta con un abón, se recomienda el uso de la succión para incluir un mayor porcentaje de mucosa. La punta del dispositivo, es decir, el asa, va anclado a la mucosa en asa fría. En asa caliente está separado. La unidad electroquirúrgica no se recomienda en las polipectomías de asa fría, en asa caliente sí se debe utilizar. Entonces, para la técnica es clave, el pólipo está allí localizado hacia las 3 del reloj, se debe realizar un movimiento de torque para ubicarlo entre las 5 y 6 del reloj. En ese momento es en el que se puede proceder a realizar la polipectomía. Se puede pasar el insumo a través del canal de trabajo. Luego se abre el asa y aquí hay 3 momentos claves. Primero, evaluar el porcentaje de mucosa sana incluida en el borde de sección. Segundo, un ligero movimiento de down para que esto permita que la punta del dispositivo esté anclado a la mucosa antes del cierre. Luego, sin succionar, permanece con la insuflación, se realiza la maniobra denominada de cierre y corte. Esto es luego de la resección. Ocurre un sangrado, es pequeño, que es normal, sin un gran impacto clínico. Luego de eso, se recupera el pólipo, se lava y se evalúa el área de mucosa. Este sería el resultado luego de una resección, una polipectomía con asa fría. Es un sangrado pequeño con unos capilares que son superficiales que se autolimita y no requiere ningún tipo de intervención. Hay varios tips que deben tener en cuenta al abordar los pólipos con asa fría. El primero de ellos es que si el pólipo es de 10 milímetros, como se debe incluir 2 milímetros de mucosa sana en el área de resección, entonces el pólipo va a ser de 12 milímetros. Esto para determinar qué insumo utilizar y cómo va a ser el abordaje, si un total lo permite o si va a ser en forma de piecemeal. En el momento de que al realizar la polipectomía falle el corte, lo que primero va a venir a su cabeza es cambiar el insumo y utilizar el ultracauterio. Esto no se recomienda si se ha planteado una resección de polipectomía con asa fría. También puede que se le pase por la cabeza liberar el pólipo, abrir nuevamente y tratar de atrapar nuevamente la lesión. Esto tampoco, ya que los márgenes ya no va a garantizar usted cuál es el porcentaje del margen que está incluyendo para lograr una resección en la cual los bordes estén libres.
Por el contrario, las recomendaciones son mantener cerrado de 10 a 15 segundos el dispositivo, siempre insuflando. Se pueden realizar movimientos sutiles hacia adelante y hacia atrás. Debe ser muy sutil el movimiento para no generar mayor lesión sobre la mucosa. El catéter debe estar recto, usted debe asegurar de que el catéter esté recto y no tener angulación. Y es a esto a lo que me refiero. Hice este gráfico, al fin de ser más explicativo. Fíjense cómo en algún momento de la polipectomía el catéter puede estar en esta disposición, pero para asa fría no se puede permitir porque se distorsiona el eje del vector de fuerza de corte. Entonces, el dispositivo debe estar recto, sin angulaciones, y en ese momento sí cortar. Y a pesar de esto, falla el corte, todavía no ha logrado hacer una resección, entonces lo que puede hacer es abrir parcialmente el asa, levantar ligeramente la lesión, estar atento a la exposición de la submucosa que tiene un aspecto blanquecino, bajar nuevamente el catéter y cerrar. Es a esto a lo que me refiero. Se levanta ligeramente la lesión, se expone la submucosa, baja ligeramente el dispositivo y se realiza el corte. Cuando se compara el uso de asa fría en metaanálisis con pinzas de biopsia, en pólipos menores a 5 milímetros, da igual el uso de cualquiera de los dos dispositivos. Pero cuando ya son pólipos mayores a 5 milímetros, está a favor del uso de asa fría y este debe ser el dispositivo que debe ser utilizado. Cuando se compara de 4 a 5 milímetros, asa fría o asa caliente, es similar. Incluso 6 a 10 milímetros es similar en la posibilidad de lograr una resección, pero las complicaciones son mayores en el uso de asa caliente. Entonces, para este momento de la presentación, la indicación que está aceptada en el mundo para realizar polipectomías con asa fría son aquellos pólipos que son no pediculados y son menores a 10 milímetros. Sin embargo, las ventajas que ofrece este tipo de técnica ha motivado a expandir sus indicaciones. Y en este trabajo, por ejemplo, empezaron a hacer polipectomías a más de 90 pólipos de morfología pediculada menores a 10 milímetros. El resultado es que aproximadamente el 43% de los pacientes que se les resecó el pólipo presentaron sangrado temprano. Entonces, esto no se convierte en una contraindicación, pero sí es algo que debe tener el endoscopista en cuenta antes de realizarla, que probablemente va a requerir este tipo de dispositivos como hemoclip para realizar un cierre inmediatamente después de realizarla. Y es que el sangrado post-polipectomía con asa fría en este tipo de pólipos es de 15 veces. Entonces, se debe discutir caso a caso y en el caso de requerirlo, pues se utilizarán las medidas correctivas previendo lo que puede pasar luego de la resección. También, tema de pronto de otra charla, serán las remociones mucosas endoscópicas con asa fría, pólipos incluso mayores a 20 milímetros, escenario en el cual se ha determinado el uso de asa caliente como la medida de elección, ya se han resecado con asa fría, grandes series mayores a 200 pólipos, con unos resultados de complicaciones y tasas de recurrencia variables pero favorables. En la técnica varía un poco y es que en este tipo de resecciones están a favor de realizar la inyección de la submucosa como medida previa a realizar el corte con asa fría. Otra de las diferencias es que se debe iniciar por los bordes de la lesión con el fin de que se garantice que están incluidos los 2 milímetros de mucosa sana al afrontar el inicio de la terapia. De tal suerte que al finalizar la lesión residual o el último corte va hacia el centro de la lesión y se resecará garantizando que los bordes estén libres. Este tipo de resecciones limita al patólogo para establecer los bordes endoscópicos, los bordes histopatológicos estén libres de la lesión, por eso es tan importante que el gastroenterólogo los garantice. Este es un caso nuestro, caso del hospital universitario, una lesión de extensión lateral de aproximadamente 18 milímetros que fue visto en otra institución y tatuado, proximal a la lesión, en plan de realizar una resección endoscópica posterior. Este paciente tenía un dispositivo de asistencia ventricular externo. En este tipo de dispositivos no hay mucha experiencia en el uso, la seguridad del uso de la unidad electroquirúrgica.
Por eso decidí realizarle una polipectomía o una mucosectomía endoscópica con asa fría. Hicimos una inyección con dilución de adrenalina y solución salina, 1 en 200.000, se logró una adecuada elevación y este es el resultado final de la resección con asa fría. Pues, un sangrado escaso que se observa allí en la pantalla, al extremo derecho, pero quiero llamar poderosamente su atención en este tipo de protrusiones que son frecuentes después de una resección mucosa con asa fría. Que para el ojo que no esté familiarizado con esta técnica puede llevarlo a tomar decisiones equivocadas y continuar resecciones en áreas que tal vez no se necesiten. Esto ya ha sido estudiado por otros grupos. En este estudio se tomaron la tarea de tomar biopsias y resecciones más profundas de estos tipos de protrusiones. El resultado fue que el 94% eran remanentes de la submucosa, 81% muscular mucosae o incluso un 3% es mucosa normal. Así que al enfrentarse a este tipo de resecciones con estos resultados o con este tipo de alteraciones residuales, no se trata de pólipo residual ni tampoco de las estructuras vasculares que quedaron allí sobre el pólipo. Hacen parte de la mucosa normal o remanentes de su mucosa o muscular mucosae, que no deben preocuparse. Esta técnica está en desarrollo y hay evidencia que todavía falta responder algunas preguntas. Nosotros, como hospital universitario, estamos a la tarea y la obligación de resolver este tipo de interrogatorios. Entonces, una de ellas es que si es necesario para el seguimiento realizar un tatuaje con un spot, debido a que las cicatrices que genera la asa fría son más discretas que las de asa caliente y es probable que dificulte esto el seguimiento. Otra de ellas es si en lesiones con un grado de fibrosis mayor o una lesión residual, dado la profundidad del corte con la asa fría, si realmente sea un efecto o se puedan utilizar en ese tipo de lesiones. La otra es que si para los pólipos menores de 10 milímetros es necesario utilizar la inyección de la submucosa y cuál es la seguridad en pacientes anticoagulados debido a reportes de sangrados tempranos. Algunas de estas preguntas están ahora siendo respondidas en abstracts o trabajos que se presentaron para el DDW 2020. Lo consulté con el fin de orientar un poco a cómo va a dirigirse la evidencia en los siguientes años. Entonces, por ejemplo, es un estudio, un ensayo clínico aleatorizado, prospectivo, que evaluó el impacto de la inyección de solución salina en la submucosa para reducción de pólipos menores de 10 milímetros, pólipos entre 3 a 10 milímetros. Querían evaluar la profundidad que alcanzaba el corte, si alguno de ellos ofrecía una mayor profundidad, y esto lo determinaron que era un corte adecuado, se incluía al menos el 80% de la muscular mucosa. Fueron en total 214 pacientes. El grupo de inyección alcanzó un porcentaje del 43.9% comparado con el grupo de inyección que fue del 53.3%, sin diferencias en los dos grupos. Entonces, como conclusión, para pólipos entre 3 a 10 milímetros no es necesario realizar una inyección de la submucosa para realizar resección con asa fría, ni tampoco disminuye el número de complicaciones, las cuales fueron similares. Este otro abstract es un estudio multicéntrico aleatorizado en el cual comparan la resección con asa fría y asa caliente para pólipos de 5 a 9 milímetros. Estas eran las características del pólipo que son similares en cuanto al tamaño, localización y morfología. La posibilidad de resección completa fue similar, 91.7% en asa fría y 94.5% en asa caliente. El análisis de las complicaciones incluía el dolor, y esto es bien importante. Miren, como una hora después de la polipectomía, los pacientes que se resecaron con asa fría presentaron síntomas en su gran mayoría leves. Los de asa caliente, un porcentaje menor, síntomas moderados y otros leves. 3 horas después, en asa fría, continúa en disminución y la mayoría son síntomas leves. En asa caliente,
aumentaba el porcentaje de pacientes con un dolor moderado y 5 horas después de la polipectomía, el porcentaje de pacientes con dolor en asa fría era mucho menor, todos leves, y en asa caliente seguía siendo un número significativo de síntomas relacionados al procedimiento. El sangrado temprano fue menor en asa fría cuando se comparaba 0.08% versus 1.8%. Sangrado tardío, 2 casos. Y hematoquexia presentaron 17 pacientes con asa fría y 19 pacientes con asa caliente. Este otro abstract es un resumen de lo que ha sucedido con los gastroenterólogos, los cirujanos, los que están en entrenamiento, fellows de gastroenterología, ambas especialidades, desde el año 2012 al año 2019, en cuanto al uso de equipos de técnica para resección de pólipos entre 6 a 9 milímetros. Miren cómo para asa fría, que está en el cuadro superior, a través del tiempo ha aumentado el uso, llegando a un 100% de las personas que realizan el procedimiento. Para pinza de biopsia, desde el año 2015 entró en desuso, pero pues aquí en Colombia las cosas son diferentes, todavía siguen utilizándolas. Y para asa caliente, desde el año 2016-2017, ya casi nadie utiliza este tipo de dispositivos para realizar resecciones de pólipos de 6 a 9 milímetros. Entonces, mi invitación será incluirnos en esta curva de asa fría y utilizarlas definitivamente para aquellos pólipos menores a 10 milímetros. Los mensajes que quiero que lleven a casa hoy es, primero, se debe perder el miedo que existía al realizar el corte en frío. Segundo, se trata de una resección segura y eficaz. Utilizar las pinzas solo en pólipos diminutos. Hay muchas técnicas que todavía están en desarrollo y tenemos que hacer parte de ellas. Definitivamente cada vez más se utiliza para pólipos más grandes. Muchas gracias. Perfecto, profe. Excelente, Hernando, maravilloso. Creo que ha sido espectacular. En este momento, Víctor está accediendo a su micrófono. Te queremos felicitar muy sinceramente por la magnífica presentación, el tiempo bien cumplido y, como siempre, nos encanta sobremanera lo que se dice en la DDW de este último año y maravilloso. ¿Pudiste entrar, Víctor? Sí. En la parte inferior derecha, abajo, dice presentar ahora. Le das un clic y le das un clic y le das doble clic a la pantalla y ya. Víctor va a mostrar un video de un caso personal que él tiene. Estoy en la reunión. Y por supuesto, bienvenido. El webinar. Vamos a montarlo. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí, perfecto, Víctor, perfecto. Bueno, gracias, William, por invitarme a moderar esta reunión. Felicito al doctor Marulanda por su excelente revisión de lo que acaba de presentar. Y pues bueno, honrado y de estar con este grupo de personas y con el Grupo La Nacional, mi alma mater, a la cual pues la quiero con toda mi alma y la llevo siempre en mi corazón. Quería pues poner un poco en contexto el tema de digamos, la colonoscopia y el colonoscopista. Los que hacemos colonoscopias tenemos una gran responsabilidad en muchos aspectos. El primero es en la detección de las lesiones premalignas del colon. Una de las principales utilidades de la colonoscopia es la detección de las lesiones premalignas del colon, o sea, los pólipos, adenomas y los pólipos cerrados. Y ahí pues se ha venido avanzando a través del tiempo pues, pero a pesar de eso existen muchos retos importantes y eso digamos
es una de las cosas que podemos estar viendo hoy con esta llamada revolución del asa fría. El segundo aspecto es que enfrenta el endoscopista, aparte de ganar cada vez más en el transcurso de su experiencia, un mayor nivel de eficacia en la detección de las lesiones y una disminución cada vez mayor en lo que llamaríamos el miss rate o los pólipos no detectados, que es un punto muy importante y es algo que nos angustia, y particularmente a mí me angustia, a pesar de llevar tanto tiempo a hacer colonoscopia, porque uno se da cuenta que la colonoscopia no es capaz de visualizar completamente el colon y que a uno se le pueden pasar lesiones muy importantes. Una vez uno detecta los pólipos, hoy en día se enfrenta a un reto cada vez mayor, que es la capacidad de hacer una polipectomía de alta calidad. Es decir, esto significa hacer una polipectomía con el mayor nivel de seguridad para el paciente, es decir, con los mínimos riesgos para el paciente y con la mayor eficacia posible, que es la resección completa del pólipo, sin dejar tejido residual. Como lo mostraba el doctor Marulanda, esto sigue siendo un problema aún en los pólipos pequeños y nosotros tenemos que concientizarnos cada vez más de esa responsabilidad que tenemos de detectar y resecar pólipos de una manera muy eficiente, con seguridad y sin dejar pólipo residual. El tercer tema que viene que quiero yo comentar es que la visualización del pólipo, la parte óptica de la visualización del pólipo cada vez nos lleva a un nivel de complejidad mayor. Es decir, con frecuencia podemos encontrar pólipos grandes y nos tenemos que enfrentar a la manera de evaluar correctamente ópticamente estos pólipos. Por ejemplo, no biopsiarlos porque van a ser resecados, no someter a resección un pólipo que probablemente es un cáncer, ¿sí? No enviar a cirugía un pólipo que a pesar de su tamaño, si tiene displasia de alto grado, probablemente va a ser resecado y la morbimortalidad de una cirugía es mucho mayor que la morbimortalidad de una resección endoscópica. Entonces nos enfrentamos a la definición de los pólipos de extensión lateral, si son de patrón granular, si este patrón es homogéneo, si tienen un patrón mixto, si tienen un patrón no granular, si tienen zonas deprimidas. Es decir, estamos tomando muchas decisiones que nos implican mucho riesgo. Yo hace algún tiempo pues vengo utilizando el asa fría. Realmente en los pólipos diminutos uno tiende a confiarse con la pinza, pero ya vemos como lo muestra el doctor que el margen del tamaño del pólipo para una resección completa con pinza es demasiado pequeño. Entonces creo que con la información que estamos teniendo y con lo que estamos revisando, nosotros nos debemos mover hacia el estándar, hacia un nuevo estándar de cuidado, que es tener la disponibilidad del asa fría y resecar los pólipos diminutos y pequeños que en su mayoría van a ser resecados en bloque con asa fría y con un nivel de seguridad como lo decía el doctor. Ahí pues vemos que todavía hay algunas limitaciones. Las asas frías que disponemos en el mercado, en el mundo y en Colombia, son asas que usualmente tienen un diámetro de hasta aproximadamente de 10 milímetros. Como es necesario dejar un margen de 2 milímetros, estamos llevando a que vamos a resecar un área que en promedio es de 14 milímetros. Entonces, los pólipos pequeños es probable que usualmente los vamos a resecar en bloque.
Pero la técnica de asa fría, hoy en unos años atrás, se empezó a mover hacia la posibilidad de remover pólipos más grandes. Y en la medida en que nosotros enfrentamos remover pólipos más grandes, es que tenemos que tener una mayor experiencia, un mayor entrenamiento en la evaluación de esos pólipos para poder, digamos, decidir y poder resecarlos eficazmente con asa fría. Teniendo en cuenta las principales las ventajas que presentó el doctor Marulanda, dentro de las cuales una de las que más resaltaría yo es la de la seguridad. O sea, el riesgo de perforación es muy bajo, supremamente bajo o digamos inexistente, como tú lo mencionabas. Y el sangrado, si bien es cierto que el sangrado se puede presentar en el momento de la polipectomía, la mayoría de nosotros vamos a tener cómo controlarlos adecuadamente, pero algo muy importante, el sangrado tardío, el sangrado posterior es más frecuente con electrocauterio, porque el electrocauterio tiene una resección más profunda y hay vasos de la submucosa que van a ser lesionados y que pueden sangrar posteriormente, especialmente en pacientes que están anticoagulados o que van a seguir anticoagulados, que aunque a pesar de que le quitemos la anticoagulación para la polipectomía, se la tenemos que reiniciar 24 o 48 horas después. Entonces esos pacientes forman un grupo importante de sangrado tardío post-polipectomía. Pienso que, bueno, a ese respecto, al respecto de los pólipos grandes, vemos que la extensión del pólipo no se convierte realmente en una verdadera limitante para la resección de esos pólipos. Otro aspecto importante que quiero resaltar es que la resección con asa fría parece ser un método bastante eficaz para la resección de los pólipos cerrados, especialmente en el colon derecho, donde ocurren más los pólipos cerrados, los que tienen displasia y los que son de un mayor riesgo de comportamiento maligno, premaligno, y que pueden ser grandes. Esos pólipos pueden ser resecados con mayor eficiencia y con menor riesgo de recurrencia. Con asa fría incluso les va mejor que al adenoma tradicional. Quisiera mostrarle una fotico de un casito que hice hace poquito. No sé si todos la pueden ver. Perfecto, profe. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, profe. Bueno, este es el ciego, un pliegue, unos pliegues arribita del ciego, una pared contralateral. Se encontró este pólipo, que es un pólipo de extensión lateral, es un pólipo que puede ser es un París 0, 02, 01S, 02, pueden ser un mixto, tiene un patrón granular y es un pólipo que medía aproximadamente unos 25 milímetros. Entonces, infortunadamente, pues no pude mostrarles el video porque no alcancé a editarlo, pero la idea es que hace 2 días, teniendo en cuenta la situación en que estamos, decidí que para disminuir la posibilidad de riesgos de complicaciones, lo mejor era resecar este pólipo con asa fría. Realmente los pólipos ya grandecitos, por el asa tan pequeña, es un procedimiento un poco más dispendioso porque los fragmentos que uno reseca son más pequeños, entonces toca resecar múltiples fragmentos y esto a su vez se puede convertir en una de las debilidades que es la evaluación histológica de los pólipos. Por eso es que es muy importante cuando decidimos resecar pólipos grandes y el asa fría que se nos convierte en un arma importante, tenemos que tener una muy buena valoración del pólipo.
La discusión de si inyectar o no, pues en este caso yo lo inyecté y los grupos, algunos grupos australianos pues dicen que es su preferencia también en los pólipos grandes inyectarlos para tener un mejor margen, sobre todo el margen lateral, etcétera. Pero esto es un pólipo que pues realmente resequé en múltiples fragmentos y bueno. Ahora, otro punto que acabó de mencionar el doctor Marulanda fue el de la aerosolización en época de pandemia de COVID. Entonces, básicamente con eso, pues quería terminar mis comentarios, agradecer a William por su invitación y felicitar al doctor Marulanda por su presentación.